Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 20, Oveja Blanca y Perro Negro. Rojo. Ese único color llenaba por completo el campo de visión de Subaru. Un hombre con una máscara de payaso apareció repentinamente, se desconocían por completo su afiliación e intenciones. Como saludo, lanzó una gigantesca bola de fuego contra Subaru y sus compañeros. El calor abrasador te quema la piel, y las alcantarillas, antes poco iluminadas, se vuelven tan luminosas como si estuvieran a plena luz del día. Sin embargo, esto solo sirvió para evocar una sensación de desesperación, ya que reveló claramente cómo las llamas se extendían y los envolvían de tal manera que no les dejaban escapatoria a través del estrecho canal. Con Crush a cuestas, y habiendo agotado su EMT y EMM una vez al día, Subaru estaba a punto de quedarse sin gasolina, y no había nada que pudiera hacer al respecto. ¡Maldita sea! Entonces se oyó una voz áspera y despectiva, seguida del sonido de agua viscosa. De reojo, notó que Ratchins, quien debería haber estado a su lado, había desaparecido. Al igual que Subaru, se había sorprendido al ver la máscara de payaso y reaccionó más rápido que él ante las llamas que se acercaban. Sin dudarlo, se lanzó de cabeza a la alcantarilla junto al pasadizo, la única vía de escape. Subaru. Betty y los demás también. No. Al ver la decisión urgente de Ratchins, Beatriz agarró el dobladillo de la camiseta de Subaru. Con su poca fuerza y peso, intentó con todas sus fuerzas arrastrar a Subaru a la alcantarilla. Sin embargo, Subaru se resiste a las acciones de Beatriz plantando los pies. La voz de Beatriz se quiebra ante su reacción inesperada, exclamando, «Subaru. Cree en mí, Beatriz». Beatriz miró fijamente a Subaru, que acababa de terminar de hablar, con los ojos muy abiertos. Sus miradas se cruzaron y Beatriz contuvo la respiración, sus ojos redondos, marcados con su característico patrón, temblaban. Y antes de que pudiera decir nada, la bola de fuego se acercaba rápidamente a ella. Su abrumadora potencia de fuego no incineró sin piedad a Subaru y Beatriz, quienes permanecieron congelados en el sitio, junto con Crush a sus espaldas. Las llamas parecían acercarse, quemándole la piel y haciendo que toda la humedad de su cuerpo se evaporara al instante. Y justo cuando la ola de calor parecía quemarle el flequillo a Subaru, desapareció de repente. Como por arte de magia, la luz en la alcantarilla se atenuó repentinamente, como si el sol se hubiera ocultado ante sus ojos. Solo quedaba la tenue luz de las lámparas que Subaru y sus compañeros sostenían, el débil resplandor de los fragmentos de mineral de racmite esparcidos por el pasadizo y el aire de la alcantarilla aún impregnado del calor de las llamas extinguidas. No, eso no es todo. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué? ¿Cómo? En este preciso instante, ¿por qué no te moviste de ese lugar? En la penumbra, una máscara de payaso blanca flota en el aire. La máscara de payaso, ladeada con la cabeza inclinada, mostraba una expresión de desconcierto. De hecho, de alguna manera había reemplazado la típica máscara de aspecto malvado que había mostrado inicialmente, y ahora llevaba pegada en la cara una diferente con un patrón en forma de X sobre los ojos. Aunque molesto por la broma, Subaru sopló sobre su flequillo quemado. Dijiste que tenías negocios con Crush. Así que es ridículo que estés intentando hundir a Crush junto con nosotros. Jajaja, ¿eso es todo? ¿Crees que con eso bastaba para contenerte? Podrías haber arrastrado contigo a tu compañero, el Gran Espíritu. Pero gané la apuesta. ¡Qué hombre tan seguro de sí mismo! Como cabría esperar del candidato número 1 a caballero en la selección real. Siempre ha creído en su propia capacidad de decisión e intuición. Y así es como ha forjado su propio camino. Increíble, maravilloso e impresionante. ¡Qué envidia me da!
A pesar de los elogios a viva voz, la figura enmascarada de payaso aplaudió ruidosamente, sin mostrar en absoluto aprecio por Subaru. Mientras el estruendoso aplauso resonaba vacío por las alcantarillas, Subaru apretó los dientes y soportó en silencio los insultos disfrazados de halagos. Todo eso era para evitar provocar innecesariamente a la otra parte, pero eso fue simplemente el resultado de que la inteligencia de Subaru superara tus expectativas. Intentar ignorarlo y recurrir a ataques personales mezquinos es una actitud bastante tonta, ¿no crees? En lugar de Subaru, que no respondió, Beatriz, con una mirada feroz en los ojos, mordió al otro tipo. En respuesta, el hombre enmascarado de payaso se llevó la mano a la cabeza y dijo, jaja. ¡Qué admirable! ¡Qué amoroso! La relación entre un espíritu y su contacto es como una cerradura y una llave que encajan a la perfección. Ninguno puede existir sin el otro. Por eso, los vínculos pueden ser tanto veneno como medicina. Es alguien con quien no se puede razonar. Es tan desagradable que me recuerda a los arzobispos del pecado. Espera, 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 por favor, ten piedad y perdóname. De todas las personas, me llamas a mi arzobispo del pecado. No soporto que me asocien con alguien así, y además, eres tú el sospechoso de serlo, ¿verdad? ¿Sospechan de mí? ¿De qué? Un arzobispo del pecado, ¿eh? Eso es lo que se comenta por todas partes, Natsuki Subaru. Podría ser el arzobispo del pecado de la pereza. Todos están en pánico, sin saber qué hacer. La figura enmascarada de payaso hizo un gesto de desdén con la mano mientras volvía a ponerse la máscara con su expresión original. Su actitud era irritante en todos los sentidos, pero no había tiempo para comentarla. Ser tratado como un arzobispo del pecado era una enorme carga para Subaru. Dices que soy un arzobispo del pecado. Hay un límite para lo absurdas que pueden ser tus sospechas. Si ese es el caso, ¿qué significa entonces que Subaru haya estado aplastando por completo al culto de la bruja hasta ahora? ¿Estás diciendo que todo se reduce a luchas internas y peleas entre ellos? Bueno, no sé, no lo entiendo, da igual. A nadie le interesa la verdad, solo intentan difundir información que les conviene y que presentan de una forma que les beneficia. Esa clase de gente es insoportable, ¿verdad? El hombre con la máscara de payaso se balanceaba de forma dramática e inquieta durante todo su discurso. Sin embargo, su último comentario reflejó los verdaderos sentimientos del excéntrico hombre que tenía delante. Al sentir eso, Subaru respiró hondo y luego exhaló profundamente, al final. Mm, mm. ¿Cuáles son tus intenciones? Entiendo que intentas llevarte a Crush contigo. ¿Pero con qué propósito y para quién? Con esa apariencia, no voy a confiar en ninguno de los soldados del reino. No solo los persiguen los soldados del reino, sino que además los tratan como arzobispos del pecado. Subaru, que tiene alergia a los arzobispos del pecado, está a punto de sufrir una urticaria, pero por ahora lo dejará de lado. Si te centras únicamente en la máscara de payaso que tienes delante, las preguntas que surgen naturalmente son: su objetivo es asegurar la custodia de Crush. Sin embargo, no son aliados de los soldados del reino. Esto lleva naturalmente a suponer que son aliados de quienes incriminaron a Subaru y sus compañeros. Para ser honestos, incluso dejando a Crush de lado, Subaru y Beatriz, que actualmente están agotados, no tienen ninguna posibilidad de ganar contra un oponente que puede usar tanta magia por medios convencionales. Tenía que encontrar la manera de extraer información, ganar tiempo y lograr un avance decisivo, y fue entonces cuando sucedió. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Si solo estás tratando de ganar tiempo, Mientras Subaru fruncía el ceño y señalaba el problema, la figura enmascarada de payaso gimió, mirando su propio cuerpo. Lo que Subaru señaló fue la túnica negra y la máscara de payaso que ocultaban por completo su figura, y la luz parpadeante que se podía ver débilmente a través de ella desde el interior. La presencia de esa luz intermitente le recordó algo a Subaru. ¿Podría tratarse de un metia? Ah. Sí. Uf. No puede ser cierto, ¿verdad? Déjame decirte. Que mi barriga brille no significa que tu destino vaya a cambiar.
La luz parece hacerse cada vez más intensa. Da la impresión de que tienen algo muy importante que hacer. Chicos. Justo ahí. En ese mismo sitio. Esperen un momento. Lo soltó con tanta fuerza que casi escupió, y les dio la espalda a Subaru y a los demás. Su descarada muestra de vulnerabilidad los dejó completamente atónitos. La figura enmascarada de payaso, de espaldas, rebuscó en su bolsillo y sacó algo, presumiblemente un metia, y comenzó a hablar con alguien a través del espejo. Incluso con la espalda completamente expuesta, Subaru y los demás no representan ninguna amenaza. Es increíblemente frustrante oírlos decir eso, pero es ahora o nunca. Oye, detente. La voz susurrante llegó a los oídos de Subaru justo cuando decidió moverse. Dirigí la mirada hacia la fuente del sonido y vi que provenía de la alcantarilla que fluía justo a mi lado, y allí, flotando con la cabeza asomando del agua oscura, había un Ratchins. Ching. ¿Has estado en las alcantarillas todo este tiempo? No quería llamar su atención por descuido. Y había una cadena sumergida en el agua que se me enredó en la pierna, así que no podía salir. Si me hubiera ahogado entonces, habría sido la peor forma de morir. ¡Cállate! Dame la mano ya. Mientras Ratchins gritaba desde la alcantarilla, Subaru dudó un momento, sin saber qué hacer. Claro que me gustaría ayudar a subirlo, pero Subaru tiene las manos ocupadas con Croscha a cuestas. Eso deja a Beatriz, pero dudo que sea lo suficientemente fuerte como para levantar a Ratchins con su peso y fuerza. De hecho, podría ser una víctima más en la travesía por las alcantarillas. En ese caso, ¿por qué no utilizar Murak, que interfiere con la gravedad, para crear un avance en paralelo? Maldita sea. Estoy haciendo un buen trabajo. Puede que sea un poco ostentoso y no voy a negar que actúo por iniciativa propia, pero no ignoro las órdenes ni me desvío de ellas, lo cual sonaría mal. Alzando la voz, la figura enmascarada de payaso golpea el suelo con el pie en señal de frustración, suplicando al otro lado del metia. Después de eso, dijera lo que dijera la otra persona, él respondía con resignación, casi derrotado, está bien, y luego. Oye, atrápalo sin dejarlo caer. Oye, Beako-chan. Es peligroso. Al darse la vuelta, la figura enmascarada de payaso suspiró y bajó los hombros, y de repente le arrojó algo. En el instante en que Subaru se dio cuenta de que era un metia, gritó el nombre de Beatriz. Como se mencionó anteriormente, Subaru tenía las manos ocupadas cargando a Croscha en su espalda. Por lo tanto, fue Beatriz quien rápidamente extendió ambas manos para atraparlo mientras describía una parábola. Oh, casi se me cae. ¿En qué estabas pensando? La persona que está al otro lado de ese espejo quiere hablar contigo e intercambiar palabras. ¿Con nosotros? El payaso enmascarado malhumorado dijo eso, y al oír esas palabras, Subaru y Beatriz intercambiaron miradas. Entonces, con cautela, atentos a cualquier comportamiento sospechoso por parte del payaso enmascarado, ambos miraron fijamente el metia que Beatriz sostenía en la mano. Entonces, la figura de la persona con la que hablaba la figura enmascarada de payaso apareció en la superficie del espejo. Oh, ya se ve. ¿Puedes ver mi cara? Tras decir eso, Subaru miró el reflejo de la otra persona en el espejo retrovisor y no supo cómo reaccionar. Jamás imaginé que la imagen que aparecería en el metia que me entregó el payaso enmascarado sería la de una niña con rasgos infantiles. No era una chica que yo conociera. Probablemente era 1 o 2 años menor que Subaru. Es una joven con una larga y brillante melena azul marino recogida en un moño alto a ambos lados, y unos llamativos ojos dorados, grandes y redondos. Reflejada en el estrecho borde del espejo, la joven, cuyos rasgos refinados transmiten cierta vulnerabilidad, viste un traje negro, un traje que prioriza la practicidad sobre la ostentación, una corbata fina y pulcra alrededor del cuello de su camisa blanca y una chaqueta negra azabache. El marcado contraste entre la mirada seria de la chica y la situación desconcertó enormemente a Subaru. Tú, no, tú. Me llamo Oveja Blanca. Creo que ese perro negro de allí te ha causado problemas. Lamento mucho lo sucedido. Lo lamento.
La chica, que se hacía llamar Oveja Blanca, hizo una profunda reverencia ante el espejo. Desapareció de la vista del espejo en un instante, y Subaru no pudo procesar la información. El payaso enmascarado, a quien la chica llamó Perro Negro, es claramente un individuo peligroso. Sin embargo, la chica, que parece estar del mismo lado que Perro Negro, inclinó la cabeza ante Subaru y los demás. Es tan contradictorio, tan incongruente, que parece que intenta deliberadamente sembrar la confusión. Para ser honesto, no sé qué pensar de ustedes. Mi propia postura ya es ambigua, y mi cabeza y mi corazón están hechos un caos. Denme información que me ayude a decidir. ¿Información para tomar una decisión? Si eres mi enemigo, solo dime que eres mi enemigo. Lo lograré. Supongo que es lo mismo de siempre. Cuando Subaru hizo esa declaración, Beatriz, que estaba a su lado, asintió desafiante. Como ya se confirmó, Subaru y Beatriz tienen muy poco maná y sus manos están en pésimas condiciones. Sin embargo, no hace falta decirlo. Incluso si tu mano es inútil y no tienes cartas útiles, el farol es clave para sobrevivir en otro mundo. Oveja Blanca al otro lado del espejo estaba asombrada por lo que Subaru y los demás decían. Parece ser del tipo de persona cuyas emociones se reflejan fácilmente en su rostro. Aunque se esfuerza por minimizar los cambios en sus expresiones faciales, sus movimientos oculares y músculos faciales claramente no están adaptados para ello. Y parece que ella es consciente de ello, ya que se mira al espejo cada mañana. Eres muy directa. ¿No te parece aterrador? Creo que sí. Pero es mejor si la crisis está a tu alcance. Es mucho mejor que dejar que la crisis se descontrole mientras dudas. Lo siento de nuevo. La razón por la que Perro Negro te molestó fue por nuestra propia negligencia y por la preocupación que sentía por mí. Siento que estás diciendo algo egoísta y egocéntrico, jajajaja. Mientras Oveja Blanca se disculpa por los errores de su familia, Perro Negro, con una máscara puesta, finge no saber absolutamente nada. Ignorando al problemático Perro Negro, la mirada de la chica se desvió hacia el otro lado del espejo, una señal de que su atención se había centrado en la parte trasera de Subaru, que era visible desde la perspectiva de Oveja Blanca. Como para confirmar esto, Oveja Blanca miró a Crush durmiendo sobre la espalda de Subaru. Queremos proteger, no, asegurar a Crush Carsten. Necesitamos su ayuda. ¿El poder de Cruz? No te referirás a su ojo izquierdo, ¿verdad? Subaru echó un vistazo al ojo izquierdo de Crush, que estaba cubierto por el parche que llevaba en la espalda. Es muy posible que la estén atacando debido al evidente cambio que ha experimentado o a su ojo de dragón. El hecho de que Oveja Blanca se tomara la molestia de cambiar la palabra protección por garantizar sugiere que sentía que simplemente garantizar su seguridad no era la forma adecuada de expresarlo. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Subaru, Oveja pareció desconcertada y preguntó, ¿el ojo izquierdo? No nos han dicho nada sobre sus ojos. Lo que necesitamos es el poder de la protección divina de la lectura del viento, que posee Cruz Carsten. Su protección divina. Sí. Necesito ese poder. Para la batalla contra mi amado hijo. Y así, con una gran determinación y resolución, pronunció aquellas palabras desconocidas. Parte 2. Una batalla contra Beloved Child. Oveja Blanca dijo que necesitaba la protección de Crush para esa batalla. Subaru percibe un malentendido en la conversación, ya que se dice que el propósito es proteger a Crush, sin relación alguna con el ojo de dragón que reside en su ojo izquierdo. Francamente, nunca imaginé que me enfrentaría a la existencia de un enemigo completamente desconocido en este momento. Parece que la confusión está volviendo a surgir, pero ¿quién es este hijo amado? Son nuestros enemigos. Y probablemente también los tuyos, Natsuki Subaru. ¿Debo interpretar eso como que está relacionado con la situación urgente actual? Sí. Son ellos quienes mueven los hilos detrás del caos actual en la capital. Subaru se quedó sin aliento cuando se afirmó claramente que ese era el principal enemigo de la situación. Sinceramente, la declaración de Oveja es lo que más le ha venido bien a Subaru ahora mismo. Estaba sumido en la confusión, sin saber quién era el enemigo ni cuáles eran sus objetivos.
El simple hecho de que Oveja le presentara la información que necesitaba de forma tan clara y comprensible ha hecho que Subaru le tenga aún más aprecio. Sin embargo, si Crush es necesaria para la lucha contra esta amada niña, y por eso nos contactó, entonces tener a ese tipo enmascarado como negociador fue una pésima elección de personal. No, bueno, la capital está bastante tensa ahora mismo, y es peligroso incluso pasear por ahí a menos que seas tan hábil como Perro Negro. Además, me eligieron como negociador simplemente por pura casualidad. La persona a la que seguía resultó ser la indicada. Así que no crean que es culpa de Oveja Blanca, muchachos. ¿Cómo puedes actuar con tanta superioridad después de eso? No estás intentando ser comprensivo, ¿verdad? Si es así, no es falta de gusto, sino falta de comprensión de los sentimientos de los demás. Ja ja ja, mocosa insolente con ese vestido apestoso. ¿Quieres que te cierre la boca? Debido a las llamas y acciones intimidantes, Beatriz siente una fuerte animosidad hacia Perro Negro. Sumado a las réplicas condescendientes de Perro Negro, Subaru también llega a la conclusión de que es alguien a quien no puede agradar. Además, hubo algunos aspectos de lo que dijo Perro Negro que me resultaron preocupantes. ¿Acabas de decir que me seguiste? Eso significa. Eres un tipo astuto y perspicaz, caballero. Por supuesto. Buscar un objetivo a ciegas sería una pérdida de tiempo, energía y mi vida, ¿no crees? Así que utilicé un método diferente. En otras palabras, seguí a alguien que parecía tener más probabilidades de encontrarlo. Ahora está en aguas turbias. ¿En aguas turbias? Oigan. ¿Cuánto tiempo más van a seguir contando esa historia tan conmovedora? Vamos, ayúdenos ya. Mientras Perro Negro respondía, balanceando sus caderas de un lado a otro, miré hacia la alcantarilla y allí escuché un crujido de ratas que había sido dejado allí indefinidamente. Fue una enorme suerte que Ratchins, conocedor de los bajos fondos de la capital, encontrara a Subaru y a los demás por orden de Feld, pero parece que Perro Negro se aprovechó de la situación. Dicho esto, su gratitud hacia Ratchins no ha disminuido en absoluto. No es bueno dejarlos estancados para siempre. ¿Puedo sacarlos ahora? ¿Sacarlo? ¿Algo que ha estado sumergido en agua tan sucia y maloliente? Creo que sería más higiénico dejarlo sumergido así para que las conversaciones se desarrollen con mayor fluidez. Perro Negro, si has causado problemas a alguien. Sí, lo entiendo. Puede que tenga algo de responsabilidad por qué se haya lanzado. Quizás pensé, solo un poco, que habría sido mejor si el duque que llevaba a cuesta se hubiera caído y todos los demás se hubieran quemado, lo que me habría ahorrado muchos problemas. Antes de que hagas más comentarios inútiles que solo dañarán aún más nuestra opinión sobre ti, ¿por qué no te detienes de una vez? La buena impresión que se había ganado la aún parlante Oveja Blanca quedó arruinada por los comentarios innecesarios de Perro Negro. Ahora que se ha revelado el verdadero significado de aquella amenazante llama, su peligrosidad ha aumentado aún más. Teniendo esto en cuenta, Subaru y Beatriz dan un paso atrás y observan con cautela cómo Perro Negro se acerca a Ratchins, que ha caído en la alcantarilla. Con sus habilidades mágicas, simplemente apartar la mirada no me dará ninguna tranquilidad. Y la vigilancia de Subaru y los demás fue. No fue Perro Negro agazapado cerca del curso de agua lo que propició este inesperado acontecimiento, sino más bien la detección de otra anomalía. Un crujido agudo. En algún lugar, se oía un sonido como de uñas arañando cerámica fina. Subaru, instintivamente, dirigió su mirada hacia el sonido. En las profundidades de la alcantarilla, bajo la tenue luz del mineral de racmita que Ratchins había arrojado a los pies de Perro Negro, y dejado allí, flotaba la sombra de alguien. Es una mujer. Una mujer pálida con ojeras, que vestía un abrigo que no era ni negro ni gris, con su cabello ondulado de color verde oscuro recogido bajo el cuello. Por un instante, Subaru se preguntó si la mujer también era aliada de Perro Negro o de Oveja Blanca. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle, la mujer se interpuso en su campo de visión. Con un brazo colgando flácidamente a su costado, sostenía entre los dedos de su otra mano, la izquierda, que había alzado frente a su pecho, algo parecido a un fragmento blanco.
El fragmento se desmoronó al mover sus dedos. Inmediatamente después, una grieta que surgió bajo los pies de la mujer se extendió como una serpiente por los adoquines de la alcantarilla, acercándose a Subaru y a los demás. ¡Guau! Ante la conmoción de este horrible cambio, Retchins, que extendía la mano para agarrarla de Perro Negro, gritó. La grieta que había comenzado no se detuvo en el suelo. Se extendió a las paredes, luego al techo, recorriendo una tras otra las sucias piedras de la alcantarilla, volviendo de un blanco turbio la estructura que sostenía los cimientos de la antigua y húmeda capital real. Era como si todo lo visible estuviera siendo reemplazado por cristal. Perro Negro. En medio de los extraños acontecimientos, la noticia llega al otro lado del espejo, y Oveja clama con una voz que es casi un grito. Pero, por desgracia, por mucho que alzara la voz, no podía interferir con Subaru y los demás, que estaban lejos, al otro lado del espejo. Sin embargo, alzar la voz sí tenía un propósito. No llores ni grites con voz temblorosa, lo sé. Esa sola palabra borró por completo el aire travieso que había rodeado a Perro Negro. Se giró rápidamente y se plantó desafiante en la grieta que se ensanchaba. Sentí su mirada, que debería haber sido invisible tras su máscara, penetrando con fuerza en la mujer que se encontraba en la oscuridad. Perro Negro chasqueó la lengua ruidosamente. Eres el peor tipo de villano. ¿Te presentas aquí, justo ahora? ¿Los conoces? Es alguien a quien nunca quise conocer ni encontrarme. Clarisa la Frágil, mi amada. Subaru y Oveja Blanca al otro lado del espejo se quedaron boquiabiertos al oír el nombre que escupió Perro Negro. La mujer llamada Clarisa no respondió. Simplemente sacó otro pequeño fragmento de la bolsita que sostenía en la mano. Parecía una piedrecita. Espera, 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 no puedes hacer eso aquí. Perro Negro grita para que pare, pero la piedra se rompe más rápido. Un crujido claro y seco resonó por las alcantarillas, y eso anunció el comienzo de la siguiente ola de destrucción. ¿En serio? Las grietas y fisuras en el sistema de alcantarillado se extendieron, y la pared justo al lado de Subaru y sus amigos se tornó de un blanco opaco. Entonces, el techo que se derrumbaba comenzó a aplastarlos. Beatriz. ¿Lo entiendes? En respuesta a la llamada, Beatriz extendió los dedos hacia el techo que se derrumbaba. Tras haber agotado ya tanto la AGMT como la AGMM, y encontrándose en un estado de agotamiento que dificulta una verdadera lucha, la alianza entre Subaru y Beatriz consiste en arreglárselas con lo poco que tienen. Murak. El conjuro interfiere con la realidad, provocando que los fragmentos del techo que se derrumban adquieran una luz tenue, reduciendo su peso letal al nivel de la piedra pómez. Protegiendo a Crush de la lluvia de piedra pómez y acercando a Beatriz, Subaru saltó hacia atrás, y en ese instante, las alcantarillas quedaron medio enterradas bajo la masa que se derrumbaba al regresar su peso. ¡Guau! Eso es increíble, pequeño. Fue una muy buena decisión tomada en el momento. Si logró salirse con la suya, debería ser más sincera sobre lo que tiene. Una persona con superpoderes. Puede romper cosas. Puede destruir cosas. Es una mujer lúgubre con la que no es agradable hablar. Voy a matarla ahora mismo. Aprovechando los esfuerzos de Beatriz por solucionar la situación, Perro Negro, que había escapado del derrumbe, lanzó una carcajada, creando un fuerte viento hacia los escombros que habían quedado sepultados y desatando una tormenta de restos voladores por el pasadizo. Dio en el blanco y se dirigió directamente hacia Clarisa, que se encontraba al final del pasillo. Pero entonces, con otro leve crujido, el proyectil se hizo añicos en el aire, convirtiéndose en polvo antes de llegar a su destino. ¿Eso tiene algo que ver con romper rocas? Subaru observó atentamente los movimientos de Clarisa, y al ver que su mano izquierda dejaba caer el polvo de piedra triturada, dedujo que la razón detrás de la destrucción anormal estaba oculta en ese mismo gesto. Y aún quedaban piedrecitas en la bolsa que Clarisa sostenía. Oye, está en llamas. Si es algo intangible, no puedes simplemente romperlo y apagarlo, ¿verdad? Ya veo, es cierto, pero por desgracia, ya he agotado todas mis cartas de fuego y no me queda ninguna en la mano. ¿Qué? Oh no, esto es malo.
Subaru está desconcertado por el rechazo del incomprensible perro negro y, en su opinión, Clarissa, con movimientos suaves, como los de un ritual sagrado, recoge la siguiente piedrecita entre sus dedos. Los suelos y las paredes que rodeaban a Subaru y a los demás estaban a punto de derrumbarse, y si Clarissa rompiera ese fragmento, toda la zona de la alcantarilla podría hacerse añicos al instante. Si las cosas siguen así. Oye. Por aquí. Ven aquí. Mentón. En ese instante, se oyó un grito desesperado proveniente de las alcantarillas, y Subaru y los demás se dieron la vuelta. Al examinarlo más de cerca, vi que Ratchins, flotando en el agua, se aferraba a la pared del canal con una mano y tiraba de algo negro con la otra. Una cadena oxidada. Ratchins sacó el objeto, cubierto de lodo negro, del fondo del agua y gritó con fuerza. Es un tanque de sedimentación. Está lleno de lodo justo al lado del canal principal. Ratchins. La repentina introducción al sistema de alcantarillado le provocó un escalofrío a Subaru. El tanque de sedimentación está lleno de lodo podrido. Este podría ser el peor escenario posible. ¿Hablas en serio, tú? G. Eres bastante ingenioso. Ratchins, empapado en aguas residuales y con el pelo pegado a la frente, tenía un aspecto horrible, pero su mirada de ojos blancos brillaba intensamente. Se rió de Subaru, que había tenido la misma idea, y lo agarró del brazo con todas sus fuerzas. La cadena oxidada y sucia emitió un crujido sordo, y luego un gemido profundo provino del fondo del agua. Como al compás del sonido, comenzaron a aparecer burbujas en la superficie del agua cerca de la pared. Al principio eran pequeñas, pero poco a poco aumentaron en número, provocando que la superficie negra del agua hirviera de repente. En ese instante, el aire ya fétido de la alcantarilla se llenó de un olor aún más fuerte, parecido al de los huevos podridos. Entiendo lo que Ratchins está tratando de lograr. No hay tiempo que perder. Señorita Cruz. Subaru se quedó momentáneamente confundido sobre qué hacer, al darse cuenta de que Crush dormía sobre su espalda. Considerando lo que haría a continuación, era demasiado peligroso estar cerca de ella mientras estaba inconsciente. En el instante en que Subaru vaciló, Perro Negro hizo su movimiento. De repente, fue empujado lejos. Tú. Este es el enfoque correcto, en lugar de lanzarlo y que se rompa. Mientras decía esto, Perro Negro saltó a las alcantarillas, arrastrando consigo a Subaru, Crush e incluso a Beatriz. Justo antes de tocar el agua, la oscuridad los nubló repentinamente y las aguas residuales que debían recibirlos nunca llegaron. Tras una inspección más minuciosa, se trataba de una gigantesca bola a medio terminar creada por Perro Negro con arcilla, con la intención de envolver y absorber por completo a Subaru y a los demás. Por favor. Créeme. En un arrebato de ira, Oveja Blanca reflejada en el espejo suplica desesperadamente ayuda. Impulsado por esto, Subaru, mientras el hemisferio de la Tierra comenzaba a hundirse, le confió a Crush a Beatriz, que estaba justo a su lado, y extendió la mano hacia el exterior de la bola que se cerraba. Vamos, Ratchins. No te hagas el importante y des órdenes. Tras soltar su cadena, Ratchins se impulsó torpemente contra la pared y voló hacia ellos. Agarrando el brazo extendido de Ratchins, Subaru rápidamente introdujo su esbelto cuerpo en el hemisferio. Cayeron de espaldas, enredados entre sí. Casi simultáneamente, los hemisferios se cerraron por completo y se oyó un leve sonido de guijarros rompiéndose. Los temblores y rugidos provienen de más allá del grueso muro de bloques de tierra cerrados. Pero algo más que eso. Te dejará sin aliento. Goa. Ratchins, aún amontonado sobre Subaru, escupió esas palabras y chasqueó los dedos. Inmediatamente después, se vio una luz roja que se extendía más allá del muro de barro, seguida de un sonido y una descarga eléctrica. La fuerza del golpe, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, sacudió el mundo, y Subaru gritó. Hace calor, aunque estoy bajo el agua, dentro de una esfera de tierra. Es cegador. Las explosiones son tan fuertes que siento que me van a reventar los tímpanos. Ah. Un grito inarticulado resonó en el interior del cuerpo de Natsuki Subaru.
Los cielos y la tierra giraban sin cesar con tremenda fuerza, y la esfera terrestre sumergida en el agua era arrastrada a una velocidad tremenda, chocando y siendo golpeada por grandes objetos una y otra vez, casi perdiendo el conocimiento. El tanque de sedimentación contenía gas inflamable generado a partir de una gran cantidad de residuos. Ratchins abrió la tapa del tanque de sedimentación, prendió fuego a la enorme cantidad de líquido derramado y voló por los aires la alcantarilla, junto con Clarissa, que nos estaba apuntando. No sabemos qué pasó con la alcantarilla. No podemos verla. No podemos oírla. Es algo que escapa a nuestra comprensión. Mientras era zarandeado por la fuerza del agua embravecida y las bolas de lodo que rebotaban, Subaru se aferró desesperadamente al pequeño contacto familiar y a la persona que tenía que proteger. Apretando los dientes y resistiendo, eso es todo lo que Subaru puede hacer ahora mismo. Apreté los dientes y aguanté. Continué resistiendo, y resistí, hasta que mi conciencia fue engullida por un torrente invisible. Parte 3. Lo primero que noté al despertar fue un olor. No era el olor a huevos podridos, ni el olor a aguas residuales sucias. El olor que percibí era alcohol y tela seca. El aire, calentado sin fuego, pasó por mis fosas nasales, y respiré hondo aquel aire extrañamente limpio, y me ahogué. ¡Ag! Tos. ¡Ah! Vaya, me pregunto. Entonces, Subaru comenzó a toser violentamente, su cuerpo rebotaba, y el peso que había estado sobre su pecho y estómago rebotó de la misma manera, dejando escapar un chillido adorable. Abrí los ojos y parpadeé varias veces para enfocar mi visión borrosa. Entonces pude distinguir a Beatriz, con expresión hosca, justo al lado de Subaru, que estaba tumbado. Al ver a Beatriz con la manta sobre los hombros, los labios de Subaru temblaron. «Beako. ¿Estás bien?» Algo así. No fue solo un susto, probablemente fueron alrededor de 100 disparos. Ese mechón de pelo se refiere a un solo cabello, así que si añades más, el significado cambia, pero no importa. Lo más importante es que, mientras tú y yo estemos a salvo, los demás. Cálmate. Antes de armar un escándalo, mira a tu alrededor. Subaru se inclinó hacia adelante, y la mano de Beatriz le detuvo la frente con firmeza. Con la frente aún sostenida en la palma de ella, Subaru movió solo los ojos y comprendió. Cruz también estaba tumbado en la cama junto a donde estaba Subaru. Cruz, me alegro mucho. Estás bien. ¿Verdad? Eso no es lo que he oído. Pero no se ha despertado ni una sola vez desde entonces. Ni siquiera Betty sabe cuánto tiempo le durará esa fatiga visual. Ya veo. Oh, Chin también está aquí. ¡Qué alivio! Mientras yacía en la cama, sentí alivio al ver que el pecho de Cruz subía y bajaba regularmente mientras dormía, mientras que en el sofá, más allá de ella, Ratchins yacía envuelto en una manta. No estaba despierto, pero quizás la silla le resultaba incómoda, pues fruncía el ceño mientras dormía y murmuraba algo entre dientes. Teniendo en cuenta que él había salvado a Subaru y a los demás con su rapidez mental, el trato que recibía era bastante duro, lo que me hizo sonreír con ironía. ¿Dónde estoy? Aliviado, Subaru apoyó las manos sobre la cama y finalmente llegó a esa pregunta. No era solo el olor, sino también el aspecto lo que dejaba claro que era un lugar muy distinto a las alcantarillas. La habitación de piedra no tenía ventanas, y la única luz provenía de una pequeña lámpara. Una jarra de agua, vendas y paños doblados estaban cuidadosamente dispuestos junto a la cama, y la palabra enfermería me vino vagamente a la mente. ¿O tal vez un centro de tratamiento clandestino? ¿Como un escondite para un médico clandestino? ¿Estás despierto, Natsuki Subaru? Justo cuando expresé esos pensamientos al azar, una voz provino del lado de Subaru, casi como para pillarlo desprevenido. Cuando Subaru se dio la vuelta, una chica, la misma que había visto en el espejo, estaba de pie en la entrada de la habitación. Una chica con un traje negro y el pelo largo y azul oscuro recogido a ambos lados. Era Oveja Blanca. No a través de un espejo, sino mirándose el uno al otro, Oveja juntó las manos frente a su pecho, luego las abrió, las volvió a juntar, las volvió a abrir y repitió esto varias veces antes de... «Oh,
Gracias a Dios. Estaba tan preocupada de que les pudiera pasar algo a todos ustedes. Gracias por preocuparse por mí. Sí. No. ¿Cuál es? Subaru y Oveja Blanca son incapaces de decidir qué abordar, las disculpas, la gratitud y los resentimientos, y en qué orden, y sus mentes sufren un cortocircuito. No cabe duda de que me salvé. Sin embargo, también es cierto que Perro Negro, un aliado de Oveja Blanca, me amenazó justo antes, así que todavía no estoy seguro de cuál habría sido la decisión correcta. Justo cuando estaba pensando eso. Oveja Blanca, no debes causarle problemas a Natsuki. No eres Perro Negro, ¿verdad? De lo contrario, tendremos que reconsiderar nuestra estrategia. Era una voz que venía de detrás de Oveja Blanca, quien estaba presa del pánico al entrar en la habitación. Al oír la voz y ver a quien hablaba, Subaru jadeó y abrió los ojos de par en par. Ya había vivido demasiadas sorpresas ese día, pero aún le quedaban más por venir. Porque Subaru reconoció a la persona que apareció con Oveja Blanca una vez más. ¿Señor Russell? Con voz vacilante, Subaru habló de alguien que había conocido hacía mucho tiempo, un comerciante al comienzo de la selección real, a quien se le había pedido que proporcionara ayuda para la posterior batalla contra la ballena blanca. Aunque no habían luchado directamente codo con codo en el campo de batalla, habían combatido al mismo enemigo. Russell Fellow, quien ostentaba el título de representante del gremio de comerciantes de la capital real, estaba allí. En su mente, sumida en la confusión y el desconcierto, Subaru se limitó a mirar fijamente a Basso, quien permanecía impasible. El caballero de impecable traje sonrió al percibir la mirada de Subaru antes de asentir lentamente. Por alguna razón, esa sonrisa le heló la sangre a Subaru. Una sonrisa que parecía ocultar demasiadas intenciones ocultas para un simple comerciante. Y la premonición de Subaru resultó ser correcta. Ha sido un gran honor conocerte, Natsuki. Ante esta crisis sin precedentes que azota a nuestro reino, te estaríamos sumamente agradecidos por tu fortaleza y perspicacia. El reino se enfrenta a una crisis sin precedentes. Sí. A pesar de que la situación no tenía nada de graciosa, Basso continuó, con una sonrisa aún en el rostro. El objetivo del enemigo es una invasión silenciosa y total del reino. El corazón del reino ya ha caído en manos de nuestro antiguo enemigo y está al borde de la destrucción. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.